Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Estamos con Héctor Rubini, un economista que siempre hemos entrevistado en Patagonia Economía y Negocios. Estamos acá en Capital. Queremos saber qué va a pasar con este país bendito, con nuestra economía. El número de la inflación de ayer fue bueno, ¿no? En términos relativos, más saliendo después del cepo, ¿no, Héctor? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, la inflación sí dio un resultado razonable, inferior al 3%, el registro del mes anterior claramente, y esto varios lo habíamos advertido, aunque en minoría, pero fue un aumento único, estacional, explicado por el aumento de la suba de las cuotas de los colegios privados y las universidades privadas, que pasan todos los años, incluso el año pasado. A partir de ahí, del mes de marzo del año pasado, todos los índices posteriores de inflación fueron a la baja, y ahora la dinámica es la misma. El sesgo hacia el mantenimiento, y yo diría hacia la profundización del ajuste monetario y fiscal, se mantiene sin cambios, y yo creo que, porque es la pregunta inevitable, ¿no? También cómo viene esto para los próximos 2-3 meses. Yo creo que la inflación va a ir hacia abajo, y no sé si podría perforar ya el piso del 2% mensual, pero puede estar bastante cerca. Y esto es como que en cuando se salió del cepo, o parcialmente del cepo, porque es una salida parcial, hay que reconocer eso, del cepo, todo decían no, porque se va a ir a inflación, porque va a aumentar el dólar, se va a ir a 1.200, a 1.400, y después todo se va a inflación. ¿Cuál fue el efecto que no se produjo y que algunas generaron esa expectativa negativa en la economía? Ahí al final de la pregunta está lo que vos decís, está la respuesta un poco. Acompañó a ese aumento estacional, bueno, suben alimentos y en otros rubros, por esa prédica que, vamos a decir la verdad, fue muy insistente desde febrero, yo diría desde primera semana de febrero en adelante, y se hizo bastante intensa hacia fin de marzo, con la repentina ansiedad de ciertos economistas, ciertos colegas de alta frecuencia en la televisión y en las redes sociales, algunos que empezaron a pregonar y a predicar que primero no iba a salir el acuerdo con el FMI, segundo que si salía el acuerdo iba a ser con una mega devaluación, tercero que en cualquiera de los dos casos iban a saltar los precios, y no solo el nivel, sino que iba a iniciarse una dinámica de más inflación sin corrección, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Y bueno, eso lamentablemente tuvo su efecto psicológico sobre muchos gerentes de empresa, imprudentemente, equivocadamente además, remarcaron precios y enviaron listas de precios ya sobre fines de marzo, que incorporaban un dólar superior a 1.700 pesos. En otra charla con otros colegas hace unos 20 días, justamente en un bloque anterior comentaba alguien que recibía materiales de construcción de un proveedor que le estaba pasando la lista de precios incorporando un dólar a 2.300 pesos. Y bueno, yo creo que esas listas todavía de precios no se han retrotraído a valores anteriores. En algunos rubros se están observando a nivel mayorista esa baja de precio. Creo que eso va a continuar, ha continuado en estos días. Por ahí quizá el proceso termine ahora hacia fines de esta semana, principios de la que viene, y va a contribuir a que baje la inflación. Pero esa prédica, lamentablemente, porque lo pagamos todo en el bolsillo, impactó en la dinámica de suba de precio mayorista, traslado de precio a precio al consumidor. Cuando el presidente, como en el 42 Congreso del IAF, dice que esto no se vio nunca, el ajuste fiscal, el no imprimir billete para que la gente lo entienda, y el tener un tipo de cambio libre entre bandas, pero libre entre bandas, que dice que no se vio nunca, por eso
hay gente que dice esto ya lo vi, pero es mentira. ¿Vos coincidís con eso? Sí, es falso. Vamos por parte, vamos a la parte anterior, ¿no? Que teníamos un dólar oficial subiendo al 2% mensual y a partir de febrero de este año al 1% mensual. Todos lo asociaban a la tabla de Martínez de Oz. La tabla de Martínez de Oz fue acompañada con una baja drástica, rápida, hacia cero de todos los aranceles de importación de bienes finales, lo cual destruyó la industria en pocos trimestres. Segundo, con un déficit fiscal financiado con emisión monetaria, empujado por un fuerte gasto público en obra pública y sobre todo gasto militar. Recordemos que en ese momento se salía de diciembre del 78, que estuvimos a segundos de iniciar una guerra con Chile, y el programa, por eso tiene características, el de Martínez de Oz, que no son el actual. Y comparado con Menem, Menem era un tipo de cambio fijo, un peso, un dólar, con apertura gradual de la economía, con 3 conjuntos, podríamos decir, grupos de aranceles, uno para países de Mercosur, otro extra Mercosur y una progresiva baja hacia cero de la mayoría de las posiciones arancelarias, con libre movimiento de capitales. Entonces acá estamos en una situación diferente, estamos saliendo de un cepo cambiario que no se puede eliminar todavía totalmente porque hay dividendos retenidos de años atrás que las empresas, si uno libera el cepo, salen a comprar dólares. El Banco Central, sin dólares, hasta abril de este año, no tenía cómo hacer frente a esa demanda. Eso iba a generar un salto a niveles indeterminados del tipo de cambio, lo cual iba a hacer estallar la economía. Ahora tiene 12.000 millones de dólares que ha aportado el FMI, más unas sumas adicionales para fines específicos de otros organismos. Los 12.000 del FMI son para capitalizar inicialmente el Banco Central, no para intervenir. Entonces el programa, con una banda cambiaria bastante amplia, deja, como vos decís, libertad para comprar y vender en el medio al sector privado, pero con un fuerte ajuste fiscal, con superávit fiscal. El FMI pide equilibrio fiscal inicialmente, y ahora en el acuerdo dice, bueno, sostener este superávit fiscal, y con otro agregado, el Banco Central no está emitiendo dinero para financiar al Tesoro, cosa que sí vimos con el gobierno militar en todos sus programas, no solo el de Martínez de Oz, y también en el primer año y medio de Menem, porque recordemos que inicialmente para el 1 a 1 tenía dificultades Domingo Cavallo y el Banco Central para, solo con las reservas líquidas, machearlo con la base monetaria y que dé un peso un dólar. Entonces ahí se sumaron bonos del gobierno nacional, de la deuda que se reestructuró con el plan Brady. Entonces, que eso llevó una discusión también bastante tiempo sobre si, bueno, era trucha o no era trucho el respaldo de la convertibilidad. No es este el caso. No es un tipo de cambio fijo, y aparte con un detalle en la banda cambiaria, lo que dice el acuerdo es que el Banco Central está comprometido y va a salir a vender dólares cuando perfore o cuando toque el techo de la banda, va a salir a comprar dólares cuando caiga el dólar por debajo del piso de la banda, pero está previsto, contemplado, en el original en inglés usan ese verbo medio raro, envisage, ¿no? Envisage es como que está contemplado, previsto, conversado, admitido, de que el Banco Central, cuando el dólar esté dentro de la banda, compre dólares, no venda, si lo necesita para cumplir con la meta de acumulación de reservas comprometida o alguna otra del programa con el fondo. No hay un programa del fondo con Argentina hasta hoy con estas características, y te digo, de la historia argentina, te diría desde que vino el primer español acá, no hay un programa con estas características. Así que, pues, hacer analogías con la historia, como hacen muchos a la ligera, son comparaciones superficiales. No hay un programa exactamente igual
ni tampoco podría decir parecido, porque superávit fiscal permanente no ha habido en Argentina, por lo menos desde que yo recuerde, desde los años 20 o antes. A esto hay que sumarle esa frase, me parece que es inédita, del secretario de Hacienda de Estados Unidos, que dijo que Estados Unidos, si Argentina necesita para salir de alguna turbulencia financiera o algo así, que le va a prestar plata directamente a Estados Unidos. ¿Es cierto eso? ¿Y de qué monto estaríamos hablando? Bueno, al principio parecía que no. Había un lobby interno contra Argentina de un señor que se llama Claver Carone, que había estado en su momento en el BID, fue removido del cargo, era el presidente del BID, por un escándalo aparentemente con una secretaria, y le responsabiliza por la filtrada de la información a nuestro jefe de gabinete, Guillermo Francos. De ahí, digamos, que una vez que este señor vuelve al gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, inició, digamos, una abierta campaña contra Argentina, dio varias conferencias, algunas de ustedes las pueden ver en YouTube, donde, digamos, reclama fervientemente que Argentina rompa todo vínculo con la República Popular China, si no, no va a haber ningún tipo de vínculo con Estados Unidos, y daba a entender de que no iba a haber acuerdo con el FMI. Por lo que se ha conocido esta semana, ya fue despedido del gobierno. Aparentemente se va a amparar, se está ya amparando en una ley, le llama la ley de los 130 días, que en Estados Unidos le permite a una persona que es removida de un cargo ejecutivo mantenerse como una especie de contratado transitorio por poquito más de 4 meses para que se reubique en el sector privado. El señor ya está reubicado en el sector privado, tiene un fondo de inversión en Miami, pero ya no joroba más. Pero de alguna manera era una de las personas más influyentes sobre algunos asesores del Tesoro de Estados Unidos que estaban remisos para incluso aprobar el acuerdo con Argentina. La visita del secretario del Tesoro a nuestro país abrió esa posibilidad. No se confirmó ese día ninguna ayuda financiera, él mismo lo dio a entender explícitamente a los periodistas, pero empezaron negociaciones, por lo que se está conociendo muy en cuentagotas en las redes sociales también. Se está negociando un paquete de ayuda, que sería un paquete de ayuda contingente. Lo ideal, que es lo que un poco se pensó acá, por lo menos en lo que circuló entre los periodistas de Buenos Aires, y nadie lo desmintió hasta ahora, pues si me decís la fuente, mi fuente es esa, pero nadie la ha desmentido oficialmente, de que sería un monto de emergencia todavía no determinado, pero de liberación inmediata, como el que liberó en su momento la Casa Blanca allá por el año 95, en realidad diciembre del 94, enero del 95, para México, después de que defolteara la deuda México y provocara una crisis bancaria en su país, y contagiando a la Argentina. Así que eso es una ayuda extra. Yo creo que cuando se confirme eso, más la mejora en la calificación de riesgo, ya hubo una esta semana, a mi juicio un poco amarrete, de la calificadora Fitch, pero si suben 1 o 2 niveles la calificación de Standard & Poor's o Moody's para la deuda argentina, yo creo que a partir de ahí puede haber buena noticia, por lo menos en el mercado de bonos. Yo creo que ahí sí podemos ver el riesgo país nuevamente a la baja. Es cierto eso, o sea, para que la gente lo entienda, el riesgo país es la temperatura, el termómetro de que te mide si la economía está funcionando o no, bien o no. Eso es un dato que no lo maneja uno ni nadie en la Argentina, lo maneja la gente de afuera. El cambio tiene que ser rápido, porque si están esas 3 patas que dijimos recién, de la superávit fiscal, no emisión de moneda y el tipo de cambio libre, ¿por qué todavía no se ve reflejado eso en el riesgo país, que es la sobretasa que pagamos por cualquier préstamo internacional? El tema es que el futuro depende del progreso de las reformas estructurales. Las reformas estructurales dependen en buena medida de la tarea, que no hay que tampoco subestimarla, que viene haciendo Federico Sturzenegger con desregulaciones prácticamente todos los días, algunas más pequeñas, algunas menos, pero
ya van por más de 2.200 desregulaciones o eliminaciones de normativas y trabas burocráticas irracionales, pero las fundamentales, o sea, necesitamos una profunda reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma previsional, una apertura, y acá muchos se van a enojar, pero guste o no, una apertura bastante más agresiva de la economía a las importaciones. Y buena parte de esto pasa por el Congreso. El oficialismo todavía no tiene suficientes legisladores para lograr la aprobación de leyes, como ya se vio la semana pasada con el tema de ficha limpia. Entonces, muchos inversores, tanto locales como del exterior, han como levantado el pie del acelerador y decir, bueno, esperar y ver, pero esperar y ver de acá hasta, da la impresión, hasta el resultado de las elecciones legislativas de octubre. Por eso yo creo que eso, sumado a todo el barullo interesado de consultores económicos del primer trimestre, bueno, eso ha contribuido a este clima negativo. Así que en el corto plazo la esperanza para que haya un paulatino aumento de la confianza, de la certidumbre, va a depender justamente del éxito de este programa, al menos inicial, que baje la inflación, que se estabilice el tipo de cambio y en el transcurso de los meses que se vaya mejorando todavía más, creo, la revinculación con el mundo. Está claro que en la macro, la economía argentina está bien, está distinta, está mejor que 2023, inclusive que 2024, y ni hablar de antes del 2023. Pero ¿por qué todavía no le llega a la micro, no le llega al hombre común, no le llega al emprendedor, a la pyme, todas estas cuestiones que vos decís? Antes era al revés, más o menos la micro el tipo se defendía, el emprendedor se defendía, la pyme se defendía y la macro era un desastre. Pero ahora está invertida la situación y todavía no le llega, y es necesario que le llegue porque los niveles de desempleo siguen siendo altos. Bueno, hay cuestiones, hay sectores productivos que podrían empezar a arrancar y a generar una economía de desarrollo. A ver, yo creo que la herencia recibida fue muchísimo peor, yo creo, que lo que incluso ha transparentado hasta ahora el gobierno. Pero parte de esa herencia es la dependencia de la economía de la política. O sea, hemos heredado una economía atada a regulaciones y al capricho de electoralista del gobierno anterior. Ellos lo financiaban todo con emisión monetaria, ¿cierto lo que vos decís? Algunas pymes, muchas pymes en realidad sobrevivían, pero también cuando llegaba la cuenta a fin de mes los resultados iban cada vez para atrás. Y lo que se fue acumulando también es un alto endeudamiento interno, tanto de los gobiernos nacional, provincial y municipal como del sector privado. Y creo que se llegó a un punto donde eso, si continuaba, podía estallar, que fue diciembre del 23. Desmantelar todo eso con minoría en el Congreso no era fácil, no es fácil. Y en minoría en el Congreso y con una fuerte dependencia de la política, yo creo que se necesitaba quizás un ajuste, a mi entender, lo opino a título personal, aún más agresivo en materia macro en los primeros 4 meses de gobierno, y quizás menos agresividad en el trato diario con la oposición en el Congreso. Y yo creo que ese fue el error fatal del primer jefe de gabinete. Por suerte fue expulsado del gobierno. Y vino Guillermo Franco y compuso todo en menos de 20 días. En 5 meses no salía la ley bases. En menos de un mes lo logró Guillermo Franco. Pero ese error, porque en el fondo no deja de ser un error no forzado, fue fatal. El cambio en el clima de negocios, el cambio en las expectativas, se empieza a ver recién en noviembre del año pasado. Y eso, sumado a todos los ruidos políticos de los primeros 3-4 meses y la prédica de estos agoreros interesados,
llevó a esto. Entonces, ¿qué es esto? Es la demora en el gasto en inversión, la demora en la baja del costo de crédito y la apertura de crédito en condiciones más favorables a las pymes, la demora en volver a invertir, a aumentar el tamaño de planta y a crear vacantes laborales en blanco. Entonces, estamos pagando ese costo. Y bueno, ahora hay que ver cómo esto va a mantenerse en un clima, esperemos, distinto. O sea, ya algo cambió. O sea, el clima en el mercado de capitales, por lo menos, no es voy a decir la palabra, se va a la mierda todo, que era la percepción que estaba aprendiendo en incluso empresarios no financieros durante la segunda quincena de marzo. Durante la segunda quincena de marzo. Entonces el cambio ahora va a requerir una paciencia con poca plata, que bueno, vamos a ver cómo se puede sobrellevar, pero no hay margen para milagros. Si por ficha limpia, si por algún tema de redes sociales, si por alguna elección provincial se pone de traste partidos supuestamente a favor de la República y las instituciones y no apoyan al oficialismo en ninguna iniciativa legal, y bueno, van a terminar colaborando con la oposición. ¿Qué le decís a la pyme y al emprendedor y al hombre y a la mujer común que está día a día sobre el futuro? Este es un programa de pyme, de emprendedores de hace 15 años al aire, y no tratamos nunca de bajar los brazos ni que bajen los brazos, pero realmente es un sector muy castigado. Sí, creo que también fueron castigados durante el año pasado, y parte de con buena parte de subas de impuestos y tasas municipales, impuestos provinciales, de administraciones que algunos por avaricia y otros por necesidad y otros también por oportunismo político, están, digamos, embalados en, asfixiar con más impuestos y más controles a todo tipo de empresas. La están ligando desde los agropecuarios, sector agropecuario en la Pampa Húmeda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, como sector industrial y comercial en Patagonia, Cuyo, norte argentino, el sector transportista también. Lamentablemente eso, escapa al control de la nación. El programa, nacional todavía no ha acumulado suficiente dólar en el Banco Central ni superávit fiscal como para una agresiva baja de impuestos. Todos quisiéramos volver, y esto los más jóvenes no lo van a entender porque hay ventaja de los que nacimos bastante antes, que por lo menos conocimos una época en que el IVA era del 8,5%, o en su momento la suba al 10% que hicieron los militares en el año 1980, y nos pareció una barbaridad. Bueno, no había un impuesto al cheque, no había impuesto débito y crédito bancario, con impuestos internos también hay donde entrar a eliminar y levantar algunos tributos distorsivos y que joroban tanto y se trasladan a precio del consumidor y le quitan clientes a las empresas. Entonces, las pymes, lo que lamentablemente es una situación, por un lado desafiante, porque te obliga a controlar fuerte los costos, controlar fuerte el costo de endeudamiento, tratar de que no baje la demanda y maximizar los canales, la eficiencia de los canales de venta, usar el ingenio, como vemos cada vez más en varios sectores de servicios incluso, que han sobrevivido a las dos corridas cambiarias del 18-19, han sobrevivido al cierre criminal de las actividades del año 2020, han sobrevivido a la casi hiperinflación del 23. Yo creo que por ahora, con un buen control de gastos, si hay perspectiva de mejora a partir del verano próximo, quizá podríamos esperar alguna baja de tasa de interés antes de que empiece alguna baja sensible en la presión impositiva. Pero lamentablemente estas demoras se pagan este año, y creo que ahora hay que tener paciencia. Yo creo que el invierno va a ser menos recesivo que el invierno del año pasado,
pero ningún sector, esto hay que reconocerlo, está para tirar manteca al techo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por la nota, che. Bueno, saludos a todos. Patagonia, economía y negocios en candelariopatagonia.com.